Buen día, hermano. Sì. Deu aquesta qui. ¿Sí? Ok. ¿Amén? ¿Aquí o aquí? Aquí. Deu aquesta aquí. Dígaselo al que tiene al lado. Deu aquesta aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Y gracias a Dios que Él está aquí, porque si no, no tendría sentido lo que estemos haciendo. Y gracias a Dios por su presencia, por todas las bendiciones que Él nos da. Quería compartir con ustedes allí en Filipenses capítulo 3 y poder juntos reflexionar. En este tiempo es un tiempo tan especial y que evidentemente por las expresiones que tenemos y por la realidad que nos está tocando, es un tiempo en donde va a seguir en cierta forma de la misma manera, valga la redundancia, ¿no? Donde tenemos que estar pensando y reflexionando, siendo creativos, revisando, evaluando, que las cosas tengan sentido para el Señor desde nuestra actuación, desde nuestro hecho. Y allí en Filipenses capítulo 3, un poco reflexionar y pensar en esto, ¿no? En enfocarnos en lo que vendrá, enfocarnos en lo que vendrá. En publicidad se habla y se dice que seguramente si usted hizo alguna vez publicidad, sabe que la parte derecha es más costosa que la parte izquierda. Sabe eso, ¿no? O alguna vez le han dicho, de acá sale tanto, pero del lado derecho sale más. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro naturalmente está enfocado a mirar hacia la derecha. Es decir, nuestro cerebro siempre mira hacia la derecha. Más allá de esto no quiere decir que sea una cuestión política o que el señor no sea socialista o que sea del centro, no. Nuestro cerebro mira hacia la derecha, no sé por qué, pero usted haga la prueba. Cuando lee el diario y lo abre, ¿qué mira primero? ¡Tic! Uno siempre mira para este lado, ¿no? Y por eso los que hacen publicidad cobran más caro el lado derecho de un periódico, por ejemplo, porque no se mira a la izquierda, pero lo primero es mirar a la derecha. Y fíjese usted que las grandes marcas nunca van a hacer publicidad del lado izquierdo. Preste atención a eso. ¿Por qué digo esto? Porque como seres humanos, también y como cristianos, tenemos la costumbre de pensar que siempre lo de atrás fue mejor que lo que viene, ¿no? Esta es otra filosofía de pensamiento, ¿no? Que en cierta manera es buena, pero que a veces frena y obstaculiza el desarrollo hacia adelante. ¿Cuánta gente ha dicho esta frase, ¿no? Pero antes era distinto, ¿no? O lo del pasado tenía más sustancia, o frases así que nos muestran una línea de pensamiento. Y es interesante poder reflexionar, mis hermanos, en esto, ¿no? Enfocarnos no tanto a lo que está a la derecha, no tanto a lo que fue en el pasado, sino enfocarnos en lo que vendrá. ¿Qué quiere el Señor de tu vida de aquí en adelante? ¿Qué quiere el Señor de su iglesia de aquí en adelante? En este tiempo he participado en un par de reuniones así online de justamente este tipo de reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer la iglesia hacia adelante? Y mi hermano, necesitamos enfocarnos a lo que vendrá. Necesitamos enfocarnos a lo que vendrá. Y vamos a leer allí en el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo, un pasaje que usted conoce seguramente, dice allí el pasaje en adelante del capítulo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios
y nos gloriamos en Cristo Jesús, teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, y se olvidó decir acá el apóstol Pablo que era ciudadano romano, porque podría haberlo dicho, ser ciudadano romano en ese momento era una cosa de alto nivel. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y he hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿No? Qué interesante. Es un pasaje tan rico hermanos, que tendríamos que estar hablando varias horas, pero lógico, por honor al tiempo y respeto a ustedes no lo vamos a hacer. Pero es tan profundo lo que dice el apóstol Pablo acá. Oraba en estos días y decía, Señor, le daba gracias por la oportunidad de poder compartir, porque cuando uno lee la palabra del Señor y hay tanta palabra clara y santa, ¿quién es uno para poder tratar de interpretar esto, no? Más bien, como decimos, más que leer la palabra nos lee a nosotros, ¿no? Y nos hace ver nuestra finitud, ¿no? Enfocándonos a lo que vendrá, mi hermano, valorar nuestro pasado, ¿eh? Hoy les introducía hablando de esta realidad, de esta costumbre o de esta forma de pensamiento. Y cuando hablamos de valorar nuestro pasado, fíjense que nuestra comunión cristiana se ha desarrollado en tiempos y en distintas circunstancias. Y hoy es un tiempo en donde estamos experimentando un estilo de comunión en que nos produce cierto cosquilleo, cierto reacomodamiento, porque decimos, bueno, el internet y todo esto que usted seguramente conoce y hemos hablado tantas veces, ¿no? La necesidad de entender que debemos valorar nuestro pasado en términos no tanto de remembranza, sino más bien en términos de calidad, ¿no? En términos de decir qué bueno lo que tenemos, lo que hemos tenido. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, un poco teniendo una mirada hacia atrás y hablando de la comunión con Cristo. Él dice, nada de lo que yo pueda esbozar a ustedes, y si es necesario lo manifiesto, esto es lo que soy, y empezó a bajar sus títulos, y era un hombre muy, muy preparado, un hombre que era un hombre reconocido en términos seculares, podríamos decir, pero también en términos religiosos. Él dice, nada de esto sirve y tiene efectividad para nuestra comunión con Dios. Y es muy duro aquí el apóstol cuando él habla de la circuncisión, está tocando un tema delicadísimo para el pueblo judío y le está diciendo, miren, para ustedes la marca física que tienen en el cuerpo es símbolo de comunión, pero aún esto, dice después, es basura, porque lo que sirve, y lo dice allí, yo lo marqué en rojo,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él dice, lo que sirve de nuestro pasado, si podemos hablar así, es recordar ese momento que decidimos encontrarnos con Dios, obedecerle a Dios y vivir sirviendo a Dios. En este punto, mis hermanos, es bueno que valoremos nuestro pasado pensando en la obra de redención que tenemos en Cristo Jesús. Esta obra que se renueva permanentemente en nuestras vidas, esta obra que hace que de alguna manera nos desafiemos a vivir de una forma distinta. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando empieza a hablar, un hombre que era difícil, en 2 oportunidades encontramos expresiones casi entre comillas soberbias del apóstol Pablo, y esta es una de ellas, en donde él menciona y baja sus títulos, como decíamos recién, pero él lo hace diciendo, esto no sirve de nada frente a la necesidad y frente a la realidad de nuestra comunión genuina con Dios. Por eso, mis hermanos, es importante que valoremos nuestro pasado, pero que le demos el sentido espiritual que debe tener. Hoy en día escuchamos, y yo lo he escuchado en mucha gente aquí y en otros lugares, en otros países, que dice, ay, ¿cuándo volveremos a la normalidad? O quizás usted lo anhela, ¿cuándo volveremos a lo de antes? Y mi hermano, esto es algo que debemos revisar y no pensar. Es decir, no debemos volver a lo de antes. Este tiempo de pandemia, este tiempo de analizar nuestro presente, este tiempo de mirar hacia atrás de una manera de reflexión, nos tiene que hacer entender que debemos volver de una manera distinta. Si la iglesia vuelve a lo que era antes, no entendió el mensaje de Dios en este tiempo. Necesitamos revisar el pasado y entender lo que quiere Dios hacia adelante. Y eso es algo interesante que debemos trabajar en nuestra vida, frente a lo que el Señor está permitiendo en este tiempo, que usted pueda revisar su pasado como persona, como familia, como iglesia. Mi hermano, necesitamos reflexionar seria y responsablemente sobre esto. ¿Cuál es y cuál será la función de la iglesia de aquí hacia adelante? ¿Cuál será mi actitud como individuo, como hijo de Dios, de aquí en adelante? Mi hermano, si pensás seguir igual, será parte de la basura a la que está haciendo mención el apóstol Pablo, porque no sirve de nada. Esto debe provocar en la vida de los hijos de Dios, en la vida de su iglesia, un cambio, mirando el pasado, pero enfocándonos hacia adelante, no anhelando lo que estaba atrás en términos de angustia y de volver a tenerlo. Debemos ser creativos y decir, Señor, ¿qué querés de aquí en adelante de mi vida? ¿Qué querés de aquí en adelante de mi familia? ¿Qué querés de aquí en adelante de tu iglesia? El apóstol Pablo rechaza los formalismos que pretenden establecerse como doctrina. Y es lo que les está diciendo, vuelvo a repetirles, él ataca en cierta manera, entre comillas, lo más sagrado en términos físicos que significaba la comunión y el pacto con Dios. Y les dice, aún esa circuncisión no es valedera si no tenemos comunión con Dios. Y en este sentido debemos entender nuestro futuro. No solamente también pensar en nuestro pasado, reconocer y valorar lo que ha pasado, aprovechar las experiencias del pasado, pero también reflexionar y decir cómo podemos enfrentar y enfocarnos hacia adelante. Fíjense que esto es una necesidad. Un escritor habla de la necesidad de entender que como hijos de Dios y como iglesia debemos ser catalizadores. Y de alguna manera la iglesia, empujada por la circunstancia en este tiempo, ha sido catalizadora. El hecho de buscar formas de encontrarnos a pesar de no estar de manera presencial. Ha buscado maneras, de qué manera podemos encontrarnos. Somos menos, hoy podemos estar hasta 32. Bueno, gracias a Dios, porque pudimos catalizar
y ser instrumentos para que podamos encontrarnos. Y gracias a Dios porque hay hermanos que nos están viendo, y que están en su casa sentados, seguramente anhelando poder estar, pero gracias a Dios que están allí escuchando. Necesitamos entender esto, que debemos ser catalizadores, en términos de ver qué formas podemos encaminar, cómo podemos ser canales de bendición, cómo podemos ser canales para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida personal. Fíjense que nuestra misión es dar a conocer a Cristo y debemos buscar la forma para dar a conocer a Cristo. Debemos buscar la forma para que Jesucristo sea conocido. La iglesia no está para reunirse cada domingo aquí y fortalecerse, que es bueno esto, pero la iglesia fundamentalmente está para dar a conocer a Cristo. Y es bueno pensar en este tiempo, cómo podemos enfocarnos hacia adelante para que nuestra comunidad pueda escuchar de Cristo. Fíjense que estos tiempos de quietud son tiempos en donde Dios está obrando. Y cuando la iglesia se queda quieta, a Dios le preocupa. Y esto lo vemos en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes allí en Jerusalén? La iglesia estaba participando y experimentando, podríamos decir, no el problema de un virus, sino la bendición de la presencia de Dios. Y estaban felices. Después de Pentecostés estaba todo de 10, podríamos decir. Estaba todo perfecto. Pero Dios veía que eso no era bueno. Entonces comienza la persecución, podríamos decir un virus entre comillas, y eso provoca la diáspora. Y esa diáspora fue la que hizo que en otros lugares se conozca el Evangelio. Dios a veces permite situaciones en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia para que su propósito se siga desarrollando. Y en este sentido, mis hermanos, entender esto, comprender. El apóstol Pablo allí, hablando en el capítulo que leíamos, en el versículo 8, por ejemplo, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dios muchas veces permite que perdamos cosas para que conozcamos más de Él, para que sepamos más de Él. Y en este sentido, mis hermanos, yo le animo a que podamos enfocarnos hacia el futuro con este anhelo de conocer más de Él, con este anhelo de decir: Señor, ¿qué quieres de mi vida? Mi hermano, el estancamiento no forma parte de la filosofía cristiana. Dios no le llamó para que usted tenga un letargo espiritual. Dios le llamó para que usted esté despierto. Por eso dice: levántate, levántate. Yo le animo en este tiempo, mi hermano, a que usted reflexione sobre su vida espiritual, sobre su comunión con Dios, a que no solamente esté seguro y tranquilo porque pertenece a una iglesia, a que no solamente esté seguro y tranquilo porque lee la Biblia cada día, sino que esté tranquilo porque hace la voluntad de Dios cada día. Le mandé un mensaje el domingo de WhatsApp cortito a Benjamín, porque es todo lindo. Benjamines, ¿no? Ismael, perdón. Gracias, Paulita. Ismael, porque muchos leyeron la Biblia, pero lo que Ismael leyó me tocó el corazón. Digo, ese es el mensaje del Señor, que donde estemos se vea que estamos con Cristo. Si no nos sirve, porque si se ve que estamos con Cristo aquí es fácil, pero necesitamos que se vea a Cristo en donde estemos. Y esa, dice el apóstol Pablo, es la verdadera circuncisión. Esa es la verdadera manera de vivir que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos enfocarnos hacia el futuro. Por eso necesitamos tener una mirada hacia adelante, una mirada hacia lo que Dios quiere. Y mi hermano, esto es desarrollo. Yo no les conozco a todos, ni tampoco le pregunto a Samuel que cómo está la vida de ustedes.
Pero mi hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Cuánto hace que estás en el mismo estrato? Yo no sé cuántos de aquí están bautizados. El otro día escuché que hay alguien que se va a bautizar. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿cuántos no están bautizados todavía? ¿Y cuántos hace tiempo que están aquí y no están bautizados? ¿Cuántos no han tomado una decisión de servicio por el Señor y hace tiempo que están aquí? ¿Cuántos no están tomando el compromiso de hacer aquello que saben que tienen que hacer y no lo hacen? Mi hermano, nuestra vida no puede estar estancada ni aletargada, tenemos que crecer, que desarrollar. Y Dios te bendiga para que entiendas esto, porque forma parte de tu bendición. Si hicieres esto, todo te irá bien. Y el hacer esto es hacer la voluntad del Señor. Es escuchar a Dios y decirle, Señor, lo tengo que hacer. Entonces, yo te animo, mi hermano, y te animo, iglesia, que mirando hacia el futuro digas, yo no quiero volver como estaba, quiero volver mejor. Y aún, mi hermano, te hablo con el corazón, si estás en pecado, yo no quiero que me digas a mí qué pecado tenés o qué situación, pero si estás en una situación que sabés que es anómala, no está de acuerdo a lo que Dios quiere, es bueno que puedas reflexionar, con amor te lo digo, no podés seguir así. Arregla tu situación frente a Dios, no frente a la iglesia. No te interese la iglesia, no te importe la iglesia, pero sí que te importe que cada día el Señor está al lado tuyo. Y arreglá esa situación, corregila, cambiala. Y si no podés solo, pedí ayuda. Pero es necesario que entendamos que hacia adelante no podemos seguir igual. Porque seguir igual es estancarnos, es amargar nuestra vida, es decirle a Dios que no tiene sentido que esté con nosotros. Y necesitamos entender esto en este tiempo. Por eso necesitamos desarrollar una nueva posición. Una nueva posición. No es que miro al futuro y bueno, lo que Dios quiera. No es que miramos al futuro y bueno, en una visión totalmente abúlica y no racional, decir, bueno, yo voy hacia adelante y lo que venga, que venga. No, vayamos adelante con inteligencia. El apóstol habla en Romanos y dice que nuestro culto, que nuestra adoración, que nuestra vida a Dios sea racional, que sea planificada en Él. Señor, yo quiero tener una nueva posición, que tu iglesia en el futuro esté en otra posición, que mi vida esté en otra posición, que mi familia esté en otra posición. Y no estamos hablando de posiciones concretas en términos materiales, económicos, sino en una posición de relación con Él y que tenga sentido para los que nos rodean y que sea efectivo para aquellos que nos miran y nos ven. Por eso necesitamos desarrollar una nueva posición individual, pero también congregacional. Revisar y decir qué podemos mejorar y rompiendo toda estructura y toda tradición, como aquí el apóstol Pablo le está diciendo, es interesante la circuncisión, pero no sirve de nada si no sirven a Dios de corazón. Se cortaron el prepucio y nada más. Y Él les está diciendo, sirvan a Dios. Esa es la verdadera circuncisión. Entréguense a Dios. Tomen conciencia de esto. Y lo demás va a ser basura. ¿Cuánto llenamos nuestro bolsillo y nuestra mente de basura? A la que le damos entidad espiritual muchas veces. Yo conocí una iglesia que los miembros se peleaban por estar en un banco. Y dejaron de venir porque ese pastor les dijo, mire hermano, el banco no es suyo, pero yo lo compré, porque lo había comprado, sí. Habían hecho hace unos años atrás y dijeron, necesitamos 10 bancos. Y esa familia dijo, yo compro uno. Y compró ese banco y se sentaba ella y no dejaba sentar a nadie. Al punto tal, no les miento, que un día vino una persona nueva, se sentó en ese banco y le dijeron, perdón, ¿se puede sentar en otro porque este es nuestro?
Así, así como les cuento, no es chiste. Hermano, el banco es una basura. El banco, más que elevarte al cielo, la va a mandar al infierno más de cabeza. Y a veces le damos entidad espiritual a cosas que realmente no la tienen. Por eso necesitamos entender esto y comprender que debemos desarrollar una nueva posición. Y acá no le estoy hablando de una revolución y de una ruptura de las estructuras básicas, sino más bien que miremos a Jesús. Que miremos a Jesús y veamos cómo Él se movía. Por eso, mi hermano, necesitamos entender y estar dispuesto a perder aquellas cosas que realmente no tienen valor. ¿Por cuántas cosas perdemos el tiempo? ¿A cuánto está invirtiendo usted hoy en día? Que son cosas como ese banco, que son lindas, pero son lindas y nada más. Necesitamos permitir que en nuestra vida el vivir sea Cristo, como decía el apóstol Pablo. Y necesitamos de alguna manera entender esto, romper con esa esclavitud que a veces nos provoca la idiosincrasia que nos rodea en la vida personal y a veces en la vida de la iglesia. Permítanme reflexionar algo más que estaba leyendo en este tiempo. Hay un filósofo, un pensador italiano contemporáneo, Franco Velardi. Si usted lo busca, lo va a encontrar. No es cristiano, no es cristiano. Al contrario, él no, está en contra de la religión más que de Dios, ¿no? Y él dice, este es un tiempo para sanar el alma. Interesante lo que dice. Y si usted lo lee y yo le corto el párrafo y le digo, mira lo que me mandó un pastor, usted va a decir, gloria a Dios, qué bien que escribe este pastor. Y no es pastor y menos que nada que ver, antirreligioso. Pero él dice, este es un tiempo para sanar el alma. Y mi hermano, a mí me emocionaba esto cuando lo leía, por dos cosas. ¿Por qué los cristianos no aparecen y aparecen estos hombres que son inteligentes, pero que no tienen a Dios? Pero que paradójicamente Dios los usa para pegarle un cachetazo a los cristianos y decirle, estúpido, si vos no lo escribís, lo escriben las piedras. Y Velardi dice, necesitamos sanar el alma. Y él dice, la gente que se reúne en los templos necesita sanar el alma, no reunirse en los templos. Y mi hermano, yo le animo en este tiempo, aunque parezca duro, a que sane su alma, a que sane su alma, a que saque aquellas cosas del pasado en positivo y diga, perdone, perdone. Hay mucha gente herida en los caminos del Señor que sigue recordando el mal que le han hecho. Hay mucha gente herida que tiene vigente el daño y la defraudación de aquellos que menos los esperaban. Necesitamos sanar el alma para mirar el futuro. Necesitamos sanar, necesitamos perdonar, necesitamos mirar con amor, como lo miró Jesús a ese joven rico que tenía todo, pero que era egoísta y dijo, mi guita no la voy a dar, mi dinero no la voy a dar, mi pasta no la voy a dar. Y dice que Jesús lo miró y lo amó, pero hubo dolor en él porque no pudo dar eso. Y mi hermano, sanar el alma involucra esto, mirando hacia adelante. Que podamos entender que Dios está dispuesto a corregir aquellas cosas, a sacarnos de esa esclavitud. Y una cosa más que quiero reflexionar con usted, mi hermano, que es interesante, en Éxodo allí, hablando del faraón, usted se acuerda, después que murió José, el faraón vio que el pueblo estaba creciendo
Entonces llamó a la gente y dicen, mira, los israelitas se están multiplicando más que nosotros. Las mujeres eran muy fuertes y parían y daban hijos y daban hijos. Entonces el faraón dice, mira, para evitar el desarrollo de esta gente, vamos a ponerle carga, que hagan más ladrillos. ¿Cuántos ladrillos hacen? 1000, que hagan 10.000. ¿Le traían la paja? No, que la vayan a buscar ellos. Y el faraón le impuso carga al pueblo de Israel para que no se desarrolle. Y pensando en esto, mi hermano, leía en esta semana, el faraón en esta situación, si usted lo lee en Éxodo, estaba de afuera. Era un gobernante exterior a las personas. Pero yo pienso hoy que el faraón lo tenemos adentro. El faraón lo tenemos adentro. Nosotros mismos nos imponemos cosas que evitan y privan nuestro desarrollo espiritual. Nos desvían de la voluntad, nos desenfoca del proyecto de Dios para nuestra vida. Por eso, mi hermano, sáquese el faraón de adentro. ¿A qué cosas usted mismo se está imponiendo para que de alguna manera le quiten el tiempo, le quiten la mirada, le quiten el proyecto de Dios hacia adelante? Por eso necesitamos reflexionar sobre esto y ser sinceros. Dios los quería llevar a la tierra que fluye leche y miel, y el faraón trababa eso. Y aún después, usted conoce la historia, el mismo pueblo frenaba eso. Pero Dios lo quería llevar a la tierra que fluye leche y miel. Mi hermano, Dios no quiere el retroceso en tu vida. Dios no quiere el agotamiento de la iglesia. Dios quiere que la iglesia disfrute justamente hacia adelante esta bendición de ese lugar espiritual donde fluya leche y miel. Dios no quiere que vivamos a secas. Dios no quiere que vivamos sedientos, bramando, como dice el Salmo, como ese siervo. No, Dios quiere que disfrutemos de la leche, de la miel, del pan, de la bendición como hoy estábamos compartiendo, de su presencia. Por eso yo te animo en esta mañana, mi hermano. Pido perdón otra vez por los argentinismos, pero yo te animo en el nombre del Señor a que te enfoques hacia adelante. Y enfocarse no es solamente una posición visual, sino una actitud de vida. Y este enfocarnos es entender que Dios está dispuesto a perdonarte, que Dios no está acusándote, pero sí está esperando que digas, Señor, perdóname porque esto no está bien. Y no le des más vueltas, no le busques más argumentos, no está bien y punto, corregilo. Y también como familias y como individuos y como iglesia revisar la manera de hacer la vida cristiana para decir, Señor, de aquí en adelante no me quiero atar a cosas que son valiosas, pero que no sirven, que al fin y al cabo son cosas que van a estar en el sector del residuo, del descarte, porque tú esperas otras cosas de mí. Necesitamos trabajar este desarrollo espiritual en nuestra vida, mirando lo que pasó, entendiendo el tiempo que nos toca vivir en el presente, pero también reflexionar y tomar decisiones sabias, sanas, para decir, Señor, de aquí en adelante, que tú hagas lo mejor en mi vida. Y yo te aseguro que Dios lo va a hacer. Aquí no hay seres inválidos. Aquí no hay incapaces. Aquí no hay lo peor de lo peor. Y aún
si yo les digo al revés, aquí hay incapaces, acá hay inservibles y acá está dentro de este salón lo peor de lo peor, el Señor dice, en mi debilidad, en la debilidad de ustedes, se va a ver mi fortaleza. No vino a buscar a lo primero, vino a buscar a lo último, vino a buscar a lo desechado. Pero ¿qué te quiero decir, mi hermano? Que Dios quiere usar tu vida, que Dios quiere cambiar tu vida, que Dios quiere bendecir tu familia, que Dios quiere bendecir la iglesia, pero es necesario dar el paso de fe, romper con algunas cosas que sabemos tenemos que romper y ponernos en las manos de Dios de aquí en adelante, sabiendo que lo genuino, lo verdadero y lo eficaz es tratar de vivir a Dios cada día como Él espera y no estar atado a cosas que no tienen sentido. No es que lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo está hablando en futuro. No está hablando, fíjense ustedes, de todo lo que le pasó. No está hablando de la situación con Marcos. No está hablando de la dificultad con Bernabé, del cambio de opinión. No está pensando en Pedro, que lo tuvo que llamar la atención porque medio que se mezcló y se confundió. Él está mirando hacia adelante. Y aún dice, yo les digo esto, y no es que lo alcancé, yo también tengo que enfocarme al futuro y vivir cada día tratando de asir, dice, de agarrar, de aferrarme de aquello para lo cual fui asido por Cristo. Y es interesante esto, mi hermano. El mover de Dios, valga la redundancia, es dinámico. Y es interesante pensar en esto. El apóstol Pablo dice, no te podés descuidar. No te podés descuidar. Tenés que tratar de asir. Esta es una imagen de movimiento. El apóstol Pablo está caminando, corriendo, como el conejo detrás de la zanahoria, corriendo porque se le escapa en esa carrera. Y uno no se puede dar el lujo de quedarse quieto y decir voy a esperar. No, dice, tenemos que seguir y proseguir tratando de asir porque es algo que se escapa. Y es interesante reflexionar sobre esto también, porque mi hermano, lo que Dios tiene para vos, lo tiene para vos, pero si vos no lo tomás, Dios se lo va a dar para otro. Dios se lo va a dar a otro. Por eso es interesante que puedas entender esta imagen. Darse al futuro es una actitud de vida, estar corriendo, no descuidarse, estar atento, hay que agarrarlo porque se va. Y no nos podemos dar el lujo de que se vaya. Yo te animo en esta mañana que puedas reflexionar y te animo a que puedas pensar, a crecer en el Señor. Como tantas veces leemos, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Crecer. Entender que, como dice aquí el apóstol Pablo, tenemos que seguir alcanzando cosas, tenemos que seguir trabajando, valorar el pasado, pero también entender que nos debemos enfocar hacia adelante, reflexionando y buscando lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Te invito a que inclinemos nuestras cabezas y que puedas hablar con el Señor y que puedas decirle al Señor lo que estás dispuesto a hacer. Mi hermano, yo te animo a que no te aferres a cuestiones materiales, no te aferres a cuestiones institucionales, aférrate al Señor. Busca servir al Señor cada día. No anheles el pasado. Sí, gracias a Dios por lo que pasó, pero Señor, ¿qué querés de mí para el futuro? ¿Qué querés de mí mañana, esta semana? ¿Qué esperás de mí? ¿Qué decisión tenés que tomar? ¿Qué sabés tenés que tomar? Y que no podemos aletargarla más, no podemos frenarla más. Decirle, Señor, acá estoy, pongo mi vida en tus manos. Y realmente hacer esta decantación en la vida personal y decir, bueno, Señor, ¿qué es valioso y qué es desechable?
qué es algo que tengo que proteger y qué es algo que tengo que dejar en el tacho, en el recipiente de la basura. Habla con el Señor y presentate delante del Señor. Les pido que tengan un tiempo personal y silencioso de comunión con el Señor, que puedan hablar con el Señor y presentar sus vidas a Él. ¿Oramos? Señor, queremos enfocarnos hacia adelante. Señor, tú conoces mi vida, no te puedo esconder nada, conoces la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, queremos enfocarnos, cada uno de nosotros, porque queremos hacer tu voluntad, queremos servirte, ese es nuestro anhelo. Y Señor, tú sabes cuáles son las luchas que tenemos. Por eso te pedimos que tú estés obrando para que podamos reflexionar, para que podamos pensar qué es realmente lo valioso y qué no, a qué le estamos dedicando tiempo que no tiene sentido, en cuánto estamos invirtiendo en ti, Señor. Señor, ayúdanos a reflexionar y también a ser creativos hacia adelante. ¿Cómo podemos ser influyentes en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos ser influyentes como iglesia? ¿Cómo podemos seguir anunciando tu palabra? ¿Cómo poder compartir a otros, Señor, de ti? Señor, ayúdanos a reflexionar sobre esto. Y Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Y Señor, gracias por la oportunidad que nos das cada día de seguir alcanzando. Gracias por la oportunidad de seguir mirando hacia adelante. Gracias porque tú te muestras cada día y nos dices, aquí estoy. Señor, ¿qué sería de nuestra vida sin ti? Señor, tú eres nuestro propósito, tú eres el sentido de nuestra vida, tú eres todo para nosotros. Señor, que nada, ninguna cosa nos haga desviar de esto. Y Señor, que hoy sea un tiempo también de poder decirte perdón, perdón porque he fallado, porque estoy fallando. Señor, que sea un tiempo de arrepentimiento, un tiempo en donde podamos decirte, Señor, haz nueva de aquí en adelante todas las cosas en mi vida. Y Señor, una vez más, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tú, Señor, nos das oportunidades permanentemente. Gracias porque no estás con el dedo acusador, sino que estás con los brazos abiertos para, Señor, recibirnos y abrazarnos con amor. Señor, bendice tu iglesia, bendice cada familia, bendícenos de manera individual. Ayúdanos a que cada día podamos estar mirando hacia adelante para ver lo que tú quieres de nosotros. Oramos agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.